Hola y bienvenidos a nuestro canal. Este es el canal donde compartimos historias reales sobre personas que enfrentan todo tipo de situaciones. Algunas son divertidas, otras complicadas y algunas simplemente increíbles. Si te gusta escuchar historias que se sienten reales y que despiertan tu curiosidad, este es tu lugar. Así que adelante, dale like al video y suscríbete al canal si quieres más. Tenemos muchas historias esperándote. Entonces, aquí está lo que nadie dice. A veces proteger a alguien que amas significa guardarte ciertas verdades para ti mismo. Tengo 28 años. Me llamo Renata. Y hace 3 años tomé lo que pensé que era la decisión más inteligente de mi vida. Enterré un secreto tan profundo que casi me convencí a mí misma de que nunca había pasado. Todos creen que soy esta chica fiestera reformada que encontró el amor y se asentó. Pero, sinceramente, la verdad es mucho más desordenada que esa pequeña historia perfecta que todos quieren creer. Conocí a Carlos en el trabajo hace unos 4 años, y él era todo lo que en ese momento pensé que quería. Un empleo estable en su departamento, dueño de su propia casa, alguien que en verdad quería comprometerse en lugar de jugar como todos los demás hombres con los que había salido. El tipo de hombre que nunca engañaría porque está demasiado ocupado siendo responsable, francamente, un poco aburrido. Aunque, claro, material perfecto de esposo, ¿no? Nos comprometimos después de salir 8 meses, porque sinceramente yo ya estaba agotada de la escena de citas y él parecía seguro, realmente seguro. El tipo que te lleva sopa cuando estás enferma y recuerda cambiar los filtros de aire de tu carro sin que se lo pidas. Pero 3 meses antes de nuestra boda, fui a una conferencia de trabajo y todo se desvió por completo. Había un tipo, Julián, de nuestra oficina hermana, con quien había estado coqueteando por correo corporativo durante meses. Nada serio al principio, solo una atención inofensiva que me hacía sentir viva otra vez. Ya sabes cómo es cuando alguien nuevo te presta atención y de repente recuerdas lo que se siente ser deseada en lugar de solo estar cómoda. Bueno, inofensivo hasta que terminamos en el bar del hotel después de la cena de la conferencia, hablando hasta las 2 de la mañana. Recuerdo pensar que Carlos nunca lo sabría. Carlos ni siquiera pensaría en preguntar sobre cosas así. Y lo que él no sabe no puede hacerle daño. Una cosa llevó a la otra y desperté en la habitación de Julián a la mañana siguiente sintiéndome fatal. No porque me sintiera culpable, exactamente. Honestamente, me sentí más molesta por haber sido tan descuidada con todo el asunto. La culpa llegó después, cuando me di cuenta de que esto podía arruinar por completo todo lo que había construido con Carlos. Así que esa mañana, mientras Julián aún dormía, tomé una decisión. Decidí que nunca había pasado. Así de simple, me vestí, regresé a mi habitación, me duché y volé a casa como si fuera cualquier otro viaje de negocios. Después de eso dejé de beber por completo, le dije a Carlos que era por razones de salud y empecé a ir a terapia. No porque me sintiera terrible por haber engañado, sino porque necesitaba asegurarme de nunca ser descubierta ni ponerme en esa posición otra vez. La terapeuta en realidad me ayudó a racionalizar todo. Me dijo, si realmente fue un error de una sola vez y estás tomando medidas activas para evitar que vuelva a suceder, decirle a Carlos solo lo lastimaría innecesariamente. ¿Ves? Incluso una profesional estuvo de acuerdo con mi enfoque. ¿Por qué destruir la paz mental de alguien por algo que no significó absolutamente nada para mí y que nunca volvería a suceder? Después de eso me volqué en ser la prometida perfecta, y luego la esposa perfecta. Cocinaba las comidas favoritas de Carlos cada semana. Mantenía nuestro lugar impecable. Nunca le di ninguna razón para dudar de mí o preguntarse en qué andaba. Durante 3 años construí esta hermosa vida encima de mi secreto. Y, honestamente, estaba orgullosa de lo bien que había manejado una situación tan complicada. Carlos nunca sospechó nada ¿por qué lo haría? No soy una infiel en serie corriendo a escondidas constantemente. Cometí un pequeño error en un momento estresante y luego pasé años compensándolo de maneras que él ni siquiera notaba. Todos siempre dicen que la honestidad es la mejor política, pero a veces proteger a alguien que amas significa guardarte ciertas verdades para ti mismo. Me convencí de que estaba siendo noble con todo esto, evitándole un dolor innecesario que no tendría ningún propósito más que hacerlo infeliz. Nuestro matrimonio era genuinamente feliz porque yo me aseguraba de que fuera así. Me esforzaba cada día. Estaba presente emocional y físicamente. Interpretaba a la esposa devota a la perfección. Entre tú y yo, empecé a creerme mi propia historia. Con el tiempo,
llegué a pensar que la chica que engañó no era realmente yo, sino una versión borracha de mí misma que no contaba como la verdadera. Incluso logré evitar a Julián por completo después de aquella noche. Diferentes departamentos, diferentes ciudades la mayor parte del tiempo. Era muy fácil fingir que no existía en mi mundo, hasta la semana pasada, cuando todo lo que había construido cuidadosamente durante 3 años se vino abajo. Y, sinceramente, todavía estoy procesando lo tremendamente injusta que resultó ser toda esta situación. Carlos se fue a trabajar el martes pasado por la mañana, como siempre. Yo estaba trabajando desde casa en pijama, ocupándome de lo mío, cuando mi teléfono sonó alrededor de las 2 de la tarde. Un número desconocido, que normalmente nunca contesto porque, ¿quién tiene tiempo para llamadas de spam? Pero algo me hizo contestar esa vez. Era la voz de una mujer, algo temblorosa y nerviosa, preguntando si yo era Renata y si conocía a alguien llamado Julián del trabajo. Sentí que el estómago se me hundía, pero obviamente fingí no saber nada. Dije, sí, trabajamos en la misma empresa, pero apenas lo conozco, departamentos diferentes y todo eso. Ella se presentó como Verónica, la esposa de Julián, y me dijo que necesitaba contarme algo importante que iba a afectar mi vida, quisiera yo o no. Al parecer, su esposo, perfecto, le había estado engañando durante años. No solo conmigo, sino con varias mujeres en conferencias y viajes de negocios. Finalmente se había hartado de vivir así y le dio un ultimátum: confesarlo todo a las personas involucradas o ella lo divorciaría y se quedaría con la mitad de todo, incluyendo su preciado bote y la colección de motocicletas. El cobarde eligió la primera opción en lugar de luchar por su matrimonio. Ella empezó a enumerar fechas y lugares como si leyera un archivo de pruebas. Y cuando llegó a la conferencia de hace 3 años, mi corazón empezó a acelerarse. Sabía todo sobre aquella noche, en qué hotel nos quedamos, en qué habitación estaba Julián, incluso qué llevaba puesto yo en la cena de la conferencia. Aparentemente Julián había llevado una especie de enfermiza lista de trofeos de todas sus conquistas a lo largo de los años, como si coleccionáramos estampas o algo así. Verónica no estaba llamando para culparme ni para iniciar un drama entre mujeres. Llamaba porque pensaba que yo merecía una advertencia de que mi esposo probablemente se enteraría pronto. Julián debía llamar a Carlos esa misma tarde para confesarle su parte en todo esto. Ella dijo que estaba cansada de ser la única que vivía con mentiras mientras todos los demás seguían cómodos en sus matrimonios falsamente perfectos. Fácil decirlo para ella, claro, ¿no? Ella iba a divorciarse de todos modos, así que no tenía nada que perder a esas alturas. Yo sí tenía un matrimonio real que proteger, una vida que había construido, un futuro que había planeado. Traté de convencerla de que quizá podríamos manejar la situación de otra manera. Que tal vez Julián no necesitaba involucrar a Carlos, ya que había ocurrido hacía tanto tiempo y no significaba nada para ninguno de los involucrados. Pero ella no aceptaba nada de eso. Dijo que todos merecían saber la verdad sobre con quién estaban casados y que ya estaba harta de proteger a hombres infieles y a las mujeres que los encubrían, lo cual era completamente injusto, porque yo no había encubierto nada. Cometí un error años atrás y después me convertí en una mejor persona por ello. Después de que colgó, pasé el resto del día intentando desesperadamente descubrir cómo manejar este desastre que estaba a punto de explotar en mi cara. Pensé en llamar a Julián yo misma y suplicarle que no dijera nada a Carlos, o quizá contárselo yo primero a Carlos para poder controlar la narrativa y explicarlo bien. Pero, siendo honesta, en realidad estaba más que nada enojada de que esto siquiera me estuviera pasando. Había manejado la situación perfectamente durante 3 años. Me había convertido en una mejor esposa, en una mejor persona. Había aprendido de mi error y había crecido gracias a él. Y ahora, una mujer resentida iba a destruir toda mi vida solo porque no podía manejar los problemas de su propio matrimonio sin arrastrar a todos los demás con ella. Cuando Carlos llegó a casa esa noche, parecía totalmente normal. Preparó la cena para nosotros. Vimos nuestros programas habituales. Nos fuimos a la cama como cualquier otro martes. Empecé a pensar que quizá Julián se había echado para atrás en el último minuto y había decidido no hacer esas llamadas después de todo. Tal vez se dio cuenta de cuánto daño le estaría causando a personas inocentes que ya habían seguido adelante con sus vidas. Pero entonces, ayer por la mañana, sonó el teléfono de Carlos durante el desayuno, mientras los dos nos alistábamos para ir a trabajar. Vi cómo toda su expresión cambiaba mientras escuchaba a la persona del otro lado de la línea. Cuando colgó,
Se quedó mirándome durante lo que pareció una eternidad antes de preguntarme si había algo que necesitara contarle acerca de un viaje de trabajo de hace 3 años. Mi corazón latía a 1000, pero intenté mantener la calma y hacerme la inocente. Le pregunté a qué se refería. ¿De qué viaje de trabajo hablaba? ¿De qué conferencia? Él me dijo que alguien acababa de llamarle con información muy interesante sobre su esposa y algo que había ocurrido durante una conferencia de negocios. Por la manera en que me estaba mirando, supe que ya no tenía sentido mentir más ni fingir que no sabía de qué estaba hablando. Así que me derrumbé llorando ahí mismo en nuestra cocina. No porque me sintiera exactamente culpable, sino porque estaba tan frustrada de que mi situación perfectamente controlada se viniera abajo por el drama y la amargura de otra persona. Le dije que había sido el peor error de toda mi vida, que había cargado sola con ese peso durante años, que había cambiado todo en mí para asegurarme de que nada parecido volviera a suceder. Todo eso era completamente cierto, por cierto. Pero Carlos no reaccionó con el ángulo de culpa y remordimiento como yo esperaba. Quería detalles de esa noche. Quería saber exactamente qué había pasado y por qué nunca se lo conté antes de casarnos. Quería saber qué más podría estar ocultándole y si toda nuestra relación estaba construida sobre mentiras. Y sinceramente, su reacción fue mucho más dramática de lo que la situación merecía. O sea, entiendo que estuviera molesto, pero estamos hablando de una sola noche de borrachera hace 3 años, que para mí no significó absolutamente nada. Una noche, comparada con 3 años de ser una esposa fiel y devota, que siempre ponía sus necesidades en primer lugar. Carlos perdió totalmente el control, lo cual me sorprendió bastante porque normalmente es tan calmado y equilibrado con todo. Empezó a caminar de un lado a otro en la cocina, pasándose las manos por el cabello, repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué no se lo dije antes de casarnos? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos todos los días durante 3 años? ¿Pensaba que era estúpido o algo así? ¿Sobre qué más le estaba mintiendo? Hice todo lo posible por explicarle que lo único que intentaba era protegerlo de un dolor innecesario, que no tenía sentido arruinar nuestra relación por un error de una noche que para mí no había significado nada. Le recordé que después de eso cambié por completo mi estilo de vida, dejé de beber por completo, empecé a ir a terapia, me convertí en una mejor pareja en todos los sentidos posibles. ¿No era eso prueba de que lo amaba y de que quería que nuestro matrimonio funcionara? Pero él seguía obsesionado con la parte de la mentira, como si eso fuera incluso peor que la infidelidad en sí. Dijo que sentía que ni siquiera sabía quién era yo en realidad. Que toda nuestra relación estaba construida sobre el engaño y la manipulación, lo cual era totalmente injusto porque todo lo demás entre nosotros era real y genuino. Un solo error no borra 3 años de ser una buena esposa y de construir un matrimonio sólido juntos. Luego empezó a ponerse todo dramático y emocional, diciendo que necesitaba espacio para pensar y que ni siquiera podía mirarme en ese momento. Agarró algo de ropa de nuestro closet y dijo que se iba a quedar en casa de su primo hasta que descubriera qué quería hacer con nuestro matrimonio. Le dije que estaba reaccionando de manera exagerada a la situación, que las parejas superan cosas así todo el tiempo y salen más fuertes, pero él ya no quería escuchar razones. Antes de salir por la puerta, me preguntó directamente si había algo más que estuviera ocultándole, algún otro secreto que debiera saber. Le dije absolutamente que no, lo cual era la pura verdad. Julián era literalmente la única cosa que jamás había guardado de él en toda nuestra relación. Pero al parecer, mi palabra ya no significaba nada para él por un error de hace años. Después de que se fue, llamé a mi hermana para desahogarme de todo, y sorprendentemente estuvo de mi lado por una vez. Me dijo, los hombres siempre exageran estas cosas por completo, y si Carlos realmente me amaba, sería capaz de perdonar un error de hace 3 años. Mi mamá fue menos comprensiva cuando hablé con ella más tarde. Empezó a darme un sermón sobre la honestidad en el matrimonio y cómo debería habérselo dicho a Carlos antes del día de la boda, pero mi mamá se ha casado 4 veces, así que no creo que sea precisamente la autoridad en hacer que una relación funcione a largo plazo. A veces tienes que tomar decisiones difíciles para proteger lo que has construido. Lo peor fue ir a trabajar al día siguiente y tener que actuar como si todo estuviera normal cuando sentía que todos me estaban mirando. No dejaba de preguntarme si otras personas sabían sobre la situación, si Julián le había contado a alguien más en la oficina, si esto iba a convertirse en un chisme laboral que me seguiría por todas partes. No podía concentrarme en nada porque no dejaba de pensar en lo injusta que estaba resultando toda esta situación. Yo había manejado mi error perfectamente desde el primer día. Cambié mi comportamiento, trabajé en mí misma, me convertí en una mejor pareja en todos los sentidos.
La mayoría de las mujeres que engañan no hacen ni la mitad de lo que yo hice para enmendar la relación. Pero en vez de recibir crédito por lo bien que había manejado todo, estaba siendo castigada por algo que ocurrió hace 3 años. Carlos me mandó algunos mensajes preguntando cosas prácticas sobre cuentas y asuntos de la casa, pero evitaba cualquier conversación cuando yo intentaba hablar sobre nosotros y nuestro futuro juntos. Le sugerí terapia de pareja, le recordé que mi terapeuta me había dicho que guardar el secreto en realidad era la opción más saludable para nuestra relación, pero él dijo que necesitaba más tiempo para procesarlo todo. ¿Tiempo para qué exactamente? ¿Para castigarme? ¿Para hacerme sufrir por proteger sus sentimientos todos estos años? Empecé a darme cuenta de que quizá Carlos no era tan maduro ni tan comprensivo como pensé cuando me casé con él. Una pareja de verdad entendería que las personas cometen errores y se enfocaría en cuánto había crecido yo desde entonces. En cambio, él actuaba como si fuera alguna clase de víctima, cuando yo era la que había cargado sola con este peso durante 3 años. Carlos regresó después de 4 días, pero estaba completamente distinto, frío, distante, haciendo preguntas raras y específicas sobre mis viajes de trabajo y revisando mi teléfono constantemente como si yo fuera una criminal. Al parecer, había pasado su tiempo fuera haciendo una especie de investigación como si fuera detective o algo así, en lugar de trabajar en sus propios problemas. Había llamado a mi oficina, buscado detalles sobre la conferencia, incluso contactado a otras personas que estuvieron allí esa semana. El nivel de paranoia era, honestamente, insultante para mí y para nuestro matrimonio. Él descubrió que Julián y yo habíamos estado intercambiando correos electrónicos durante meses antes de que ocurriera la conferencia, algo que convenientemente me había olvidado de mencionar durante nuestro colapso en la cocina. Sin embargo, ni siquiera eran correos coquetos, solo asuntos normales de trabajo con tal vez algunas bromas inofensivas entre colegas, pero Carlos los estaba tratando como pruebas contundentes de algún asunto prolongado y elaborado. Los imprimió y resaltó partes como: espero verte allí y la cena debería ser divertida con todos. Cosas normales y profesionales que él estaba distorsionando en algo siniestro. Luego comenzó a cuestionar todo lo demás sobre nuestra relación, porque realmente dejé de beber, porque empecé terapia, si había otros hombres con los que había sido amistosa a lo largo de los años. Incluso preguntó sobre mis compañeros de trabajo masculinos, si alguna vez había tomado algo con ellos después del trabajo o pasado tiempo juntos fuera de la oficina. Me sentía como si me estuvieran interrogando en mi propia casa a alguien que se suponía debía amarme y confiar en mí. La peor parte absoluta fue cuando empezó a revisar nuestras fotos y videos de la boda, señalando lo falsa que parecía, cómo actuaba feliz mientras ocultaba este gran secreto. Dijo que se sentía enfermo al mirar las fotos de nuestro día de bodas, sabiendo que le estaba mintiendo incluso entonces, lo cual era completamente injusto porque yo estaba genuinamente feliz ese día. Casarme con Carlos era exactamente lo que quería en ese momento de mi vida y mi error pasado no tenía nada que ver con mis sentimientos reales hacia él. Pero intenté explicarle eso a alguien que ha decidido jugar a la víctima en cada situación. También habló con Verónica a mis espaldas, la esposa de Julián, lo cual me pareció completamente inapropiado. Aparentemente, ella le había contado más detalles sobre las otras infidelidades de su esposo y cómo yo encajaba en el patrón de mujeres que Julián solía buscar en eventos de trabajo. Me enfureció que me discutieran como si fuera un caso de estudio o un proyecto de investigación. Verónica ni siquiera me conocía como persona, y estaba haciendo suposiciones sobre mi carácter basándose en los patrones de comportamiento de su esposo infiel. Que Julián fuera aparentemente un infiel serial no significaba que yo fuera una amante serial que destruye matrimonios. Carlos empezó terapia individual por su cuenta, lo cual debería haber sido algo positivo, pero su terapeuta le llenaba la cabeza con todo tipo de teorías psicológicas sobre traición, trauma y problemas de confianza. Volvía de las sesiones usando lenguaje terapéutico para explicar por qué no podía simplemente superarlo y seguir con nuestras vidas. Aparentemente, su terapeuta le dijo que mentir era peor que la infidelidad porque mostraba un patrón de engaño y manipulación de mi parte, lo cual era completamente ridículo si me preguntas. No estaba manipulando a nadie ni intentando hacer daño a nadie, estaba protegiendo nuestra relación de daños innecesarios. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas, pero nadie parecía querer entender mi perspectiva. Lo más frustrante era que Carlos ignoraba por completo todos los cambios positivos que había hecho durante 3 años. Todo ese tiempo siendo una esposa fiel y dedicada no significaba absolutamente nada para él por una sola noche que ni siquiera podía recordar claramente. Seguía diciendo que no sabía qué era real sobre nuestra relación y que era solo actuación, como si hubiera estado representando algún elaborado acto durante años. Pero todo sobre nuestra relación era real y genuino, excepto ese único secreto que guardé para protegernos a ambos.
Había sido una buena esposa, lo había hecho feliz durante años, habíamos construido juntos una vida sólida de la que la mayoría de las parejas sentiría envidia. ¿No valía eso algo en su mente? En lugar de enfocarse en nuestro futuro y cómo podríamos avanzar juntos, estaba obsesionado con desmenuzar el pasado y encontrar problemas donde realmente no existían. Era como si quisiera encontrar razones para mantenerse enojado en lugar de razones para perdonarme y reconstruir la confianza que habíamos perdido. Para la tercera semana de la fase de investigación de Carlos, yo ya estaba completamente harta de su actitud y comportamiento. Seguía durmiendo en la habitación de invitados, hablándome apenas, salvo para hacerme más preguntas acusatorias y tratarme como una criminal en mi propia casa. Decidí tomar el control de la situación y darle un ultimátum que lo obligara a tomar una decisión. Le dije que tenía exactamente dos opciones: perdonarme y trabajar en nuestro matrimonio como adultos maduros, o divorciarse y dejar de alargar todo esto indefinidamente. No iba a pasar meses caminando sobre cáscaras de huevo mientras él decidía si mi error de 3 años atrás era perdonable o no. Durante esta conversación, me lanzó la exigencia más ridícula que había escuchado en mi vida: quería que dejara mi trabajo y buscara otro lugar para trabajar simplemente porque no podía soportar que yo estuviera en la misma empresa que Julián. Aunque Julián trabajaba en otro estado la mayor parte del tiempo y yo literalmente nunca lo veía ni interactuaba con él. Me reí en voz alta y le dije absolutamente no. No iba a renunciar a mi carrera ni a mi independencia económica por sus problemas de inseguridad y paranoia. Había trabajado duro para llegar a donde estaba profesionalmente y no iba a empezar de cero en otra empresa solo para hacerlo sentir mejor sobre algo que pasó hace años. Fue entonces cuando Carlos mostró su verdadera cara y de qué se trataba realmente para él. Dijo: si no dejabas tu trabajo, quería que firmaras algún tipo de acuerdo postnupcial que le diera la mayor parte de nuestros bienes si alguna vez me engañabas otra vez. Básicamente, quería castigarme económicamente por una traición futura hipotética que ni siquiera iba a ocurrir. Le dije que eso era insultante y mostraba que no tenía ninguna intención real de volver a confiar en mí ni de trabajar en nuestro matrimonio. ¿Qué tipo de relación podríamos tener si él ya estaba planeando que yo volviera a engañarlo? Pero aquí fue donde tomé la decisión más inteligente de toda esta situación: acepté firmar su ridículo postnupcial, pero con mis propias condiciones. Le dije que lo firmaría si aceptaba hacer terapia de pareja con un terapeuta de mi elección, no con su terapeuta individual actual, que claramente estaba sesgado en contra de mí y de nuestra relación. También quería que dejara de discutir nuestros asuntos privados con Verónica o con cualquier otro miembro de su pequeño equipo de investigación. Lo que pasaba en nuestro matrimonio debía quedarse entre nosotros y nuestro consejero, no convertirse en entretenimiento para personas que ni siquiera nos conocían. Carlos aceptó mis términos, probablemente pensando que él obtenía la mejor parte con su preciada protección postnupcial, pero yo ya había investigado y encontrado un terapeuta especializado en ayudar a parejas a superar la infidelidad y reconstruir su relación. Su enfoque estaba completamente en el perdón y en avanzar, no en quedarse atrapados en errores pasados que no podían cambiarse. Sabía que, con la orientación profesional adecuada, podía ayudar a Carlos a ver que su reacción estaba causando mucho más daño a nuestro matrimonio que mi error original. También empecé a documentar todo durante este tiempo: sus arrebatos emocionales, sus demandas irracionales, su negativa a enfocarse en nuestro futuro en lugar de obsesionarse con el pasado. Pensé que, si la terapia no funcionaba, necesitaría pruebas de que él era quien estaba siendo irracional y reacio a trabajar en nuestro matrimonio. Sentí que finalmente podía actuar como una adulta. La situación del postnupcial en realidad me favoreció, porque demostraba que estaba comprometida con nuestra relación y dispuesta a arriesgar mi seguridad financiera. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para mostrarle que no tenía intención de engañarlo de nuevo ni traicionar su confianza. ¿Qué más podría querer de mí en ese momento? Por primera vez en semanas, sentí que volvía a tener el control de la situación, en lugar de solo reaccionar ante su drama. Tenía un plan sólido para poner nuestro matrimonio de nuevo en camino. Carlos tenía su manta de seguridad con el postnupcial y nosotros íbamos a empezar de nuevo con ayuda profesional. Incluso me sentía optimista por primera vez desde que todo este desastre comenzó. Claro, había sido un mes difícil para ambos, pero muchas parejas atraviesan baches y salen más fuertes del otro lado. Estaba segura de que, una vez comenzáramos la terapia y Carlos empezara a enfocarse en nuestro futuro en lugar de mi pasado, todo volvería a la normalidad. Solo necesitaba paciencia mientras él trabajaba sus problemas de confianza e inseguridad con la guía de un profesional. Sin embargo, todo se vino abajo durante nuestra segunda sesión de terapia de pareja. Hasta ese momento, pensaba que estábamos avanzando de verdad. Carlos parecía más tranquilo durante las sesiones.
Hablábamos sobre reconstruir la confianza y avanzar, y yo era completamente transparente sobre todo lo que él preguntaba. Luego, nuestro terapeuta preguntó si había algo más que alguno de nosotros necesitara compartir para avanzar exitosamente. Carlos me miró expectante, como si esperara que confesara otro secreto o traición. Yo le dije, no, ya te conté todo lo que pasó, y no hay nada más que ocultarte. Fue entonces cuando sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla que me hizo sentir el estómago caer al suelo. Era un hilo de mensajes entre Marcos, un compañero de trabajo, y yo, de unos 6 meses atrás. Solo mensajes casuales sobre proyectos y asuntos de oficina, pero había algunos en los que bromeábamos y tal vez éramos un poco coquetos entre nosotros. Nada serio, solo bromas inofensivas entre colegas que no significaban absolutamente nada para ninguno de los dos. Pero Carlos de alguna manera había obtenido estos mensajes eliminados y los presentaba como pruebas irrefutables de otro romance o traición emocional. No podía creer que hubiera estado revisando mis mensajes eliminados y mis cuentas de redes sociales como si fuera un acosador o investigador privado. El terapeuta me pidió que explicara los mensajes y la relación que tenía con Marcos. Traté de aclarar que Marcos y yo solo éramos amigos que a veces bromeábamos en el trabajo. No había relación física, ni aventura emocional, solo una amistad normal entre compañeros que se llevaban bien. Pero Carlos no aceptó ninguna de mis explicaciones. Dijo que esto probaba que no había cambiado nada después de lo sucedido, que todavía mantenía relaciones inapropiadas con compañeros masculinos y mentía al respecto. El terapeuta empezó a ponerse de su lado, preguntando por qué no había mencionado antes esta amistad y si podía ver cómo podría parecer sospechosa dada mi historia con Julián. Me sentí completamente atacada y acorralada por algo que era totalmente inocente e insignificante. Después de la sesión, Carlos dijo que había terminado de intentar resolver las cosas entre nosotros. Ya había contactado a un abogado de divorcios mientras supuestamente trabajábamos en nuestro matrimonio y quería que me fuera de la casa. Así, de repente, 3 años de matrimonio se terminaron por su paranoia y su incapacidad de confiar en mí o perdonarme. Traté de recordarle sobre el postnupcial que había firmado y cómo había demostrado mi compromiso con nuestra relación al aceptar sus condiciones. Pero él decía que la situación con Marcos demostraba que el postnupcial no valía nada porque yo iba a seguir mintiendo y ocultando cosas de todos modos, sin importar lo que prometiera. Cuando le pregunté a dónde se suponía que debía ir y cómo debía empezar de nuevo, me sugirió que lo resolviera de la misma manera en que había aprendido a ocultarle cosas durante años. El proceso de divorcio resultó ser absolutamente brutal para mí. El abogado de Carlos me presentó como una infiel en serie y manipuladora, usando lo sucedido con Julián y los mensajes de Marcos como evidencia de un patrón de engaño y traición. Mi abogado seguía diciéndome que aceptara cualquier acuerdo que Carlos ofreciera, porque pelearlo sería costoso y probablemente no ganaría debido al postnupcial que había firmado. Así que terminé con apenas suficiente dinero para alquilar un pequeño estudio en otra zona de la ciudad, mientras Carlos se quedaba con nuestra casa, la mayor parte de nuestros ahorros e incluso con nuestro perro, al que yo había escogido y entrenado. 8 meses después, estoy empezando de cero a los 28 años, viviendo en un lugar que es la mitad del tamaño de nuestra habitación de invitados, trabajando en el mismo empleo donde todos saben sobre mi drama de divorcio. Aparentemente, Carlos ya ha seguido con su vida. Supe por amigos en común que está saliendo con alguien nuevo, una chica que trabaja en su gimnasio. Por supuesto, probablemente es más joven que yo y no tiene un historial complicado sobre el que pueda obsesionarse y analizar. Todo esto es tan injusto que me enoja cada vez que pienso en cómo sucedieron las cosas. Cometí un error hace 3 años, lo manejé de la mejor manera que sabía en ese momento e hice todo lo posible para salvar mi matrimonio cuando salió a la luz la verdad. Pero a Carlos le interesaba más castigarme que perdonarme y avanzar juntos. Algunas personas simplemente no pueden manejar eso. Las relaciones requieren trabajo real y nadie es perfecto todo el tiempo. Su pérdida, honestamente, porque yo habría sido una buena esposa para él por el resto de nuestras vidas si él hubiera podido superar su orgullo y sus problemas de confianza. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.